Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con la clase de hoy. Y bueno, vamos a describir ahora lo que serían algunos tipos de imágenes que normalmente vamos a encontrar en lo que sería el procesamiento de imágenes. Eh, Normalmente nosotros, o nuestro punto de partida para el procesamiento de imágenes, pues básicamente sería nuestro conjunto de imágenes mm, ya digitales, o ya propiamente hablaremos de una imagen digital, ¿sí? Pero bueno, antes de acudir o ya trabajar directamente con lo que es una imagen digital, pues siempre sería o es interesante conocer un poco acerca de cómo se genera esa imagen digital, porque en algunas ocasiones pues eso nos da información importante para nuestros algoritmos. Por ejemplo, si habláramos ya de las aplicaciones de uso industrial para lo que es la visión artificial, pues normalmente ya en una aplicación práctica nosotros tenemos vamos a decir, ventajas o características de poder controlar un poco la situación en la forma de que podemos capturar estas imágenes. Normalmente, bueno, cabe señalar que una de las condiciones que influyen mucho en lo que es el acondicionamiento o preparación de las imágenes digitales, pues tiene que ver directamente con la iluminación, ¿sí? Entonces, aunque desde el punto de vista del procesamiento de las imágenes, contamos con métodos o algoritmos para poder mejorar la imagen en esos aspectos de iluminación, pues también es cierto que si nosotros tenemos la ventaja o somos los diseñadores de ese sistema de visión y de alguna manera podemos generar las condiciones adecuadas para una buena iluminación en cuanto a los objetos que nosotros tenemos que captar en imágenes, pues yo creo que ese es un buen punto de partida, ¿sí? ¿Eso qué nos permitiría hacer? Bueno, nos permitiría quizás ya ahorrarnos un poco de recursos de cómputo, ya hablando del procesamiento de imágenes, porque a lo mejor ya no tendríamos que invertir tiempo en aplicar algoritmos de mejora de iluminación o de contraste, etcétera, dentro de la imagen. ¿Por qué? Porque nosotros ya tuvimos la precaución que cuando se diseñó el sistema de edición, pues contamos con esa iluminación adecuada, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, pues sí vale la pena que conozcamos un poco eh, cómo se generan las imágenes y bueno, ya una vez generadas, cuáles son los tipos de imágenes con las cuales se puede contar, porque también a partir de eso, pues nosotros podemos tomar la decisión de elegir cuál es la mejor forma de trabajar con esas imágenes, ¿sale? Entonces, bueno, en otra sesión veremos cómo es que se lleva a cabo de manera general, cómo se genera una imagen desde que tenemos nuestra cámara a cómo ésta llega al formato que se necesita o que generan las propias cámaras. Pero ahora veamos un poco una vez que ya las tenemos en memoria o de manera digital, cómo es que las podemos trabajar de manera estructural, ¿sí? Es decir, nosotros decíamos en sesiones previas que una forma, vamos a decir, amigable de poder representar esa información en una computadora para poderla manipular es que la podamos representar a través de una función de dos variables, ¿vale? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver que esa forma de representar las imágenes pues sí trae su beneficio para poder manipular esa información dentro de lo que sería ya un programa de cómputo. Pero bueno, para ello veamos primero cómo es que se pueden clasificar o tipificar este tipo de imágenes. Bueno, lo último que veíamos o discutíamos al respecto de la imagen, pues era el concepto de píxel, y aquí, bueno, simplemente recordar que el píxel se refiere a esa unidad mínima de información. Aquí simplemente vean que tenemos una imagen, le hicimos un acercamiento y bueno, podemos identificar ahí pequeños elementos. Decimos que esta imagen de la derecha puede ser de baja, vamos a decir, resolución, o también decimos que se ve pixeleada, ¿vale?
Decimos que se ve pixeleada porque pues, así a ojo podemos distinguir cada uno de los tonos o intensidades de color que aparecen en la imagen y cada uno de ellos, bueno, nos representan propiamente lo que sería la información de un píxel. Cada uno de estos cuadritos, si nosotros lo observamos a detalle, vemos que dentro de esa superficie o de ese cuadro todo el color ya es uniforme. ¿Qué quiere decir? Bueno, que eso es un píxel. Bien, veamos o hablemos de algunos tipos de imágenes. De manera general o como fuente, cuando nosotros hablamos, les decía ya de una imagen digital, nos referimos a que esta imagen yo ya lo tengo almacenada en un archivo dentro de la memoria de la computadora. ¿Sí? Ahora, dependiendo del equipo o cámara digital que yo haya utilizado para generar o capturar estas imágenes, normalmente una categoría muy general es que esas imágenes las podemos clasificar como monocromáticas o imágenes a color. Y a su vez, dentro de cada una de esas categorías, vamos a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, si habláramos de las monocromáticas, normalmente nos vamos a referir a las imágenes de intensidad o bien a las imágenes binarias. Aquí, bueno, cada uno de estos nombres o categorías de las imágenes digitales, pues tiene que ver directamente con la forma en que se representa la información. Recordar que si nosotros representamos esa imagen, yo la represento como una función y de dos variables x y y, entonces desde el punto de vista de su representación en memoria, digamos que esta información que viene almacenada en las imágenes simplemente sería cada uno de los píxeles estarían representados por una celda dentro de una matriz de datos. Entonces, eh, estas imágenes monocromáticas que se pueden dividir en esas dos de intensidad o binarias, se refieren a lo siguiente. Cuando hablamos de imágenes tipo intensidad, también nos referimos a ella como imágenes en niveles de gris. ¿Sí? Entonces, en niveles de gris, pues básicamente es porque las intensidades o la información que viene contenida en cada uno de estos píxeles, pues va a caer dentro de un rango de valores. Y ese rango de valores, pues en este caso tiene que ver directamente con la forma en que se está codificando la información del sensor de la cámara que yo utilicé. De manera tradicional o es común encontrar que la información de color o más bien de intensidad de los píxeles de una imagen venga codificada en 8 bits. Entonces, ustedes saben que dependiendo del número de bits, hablando ya en formatos digitales, dependiendo del número de bits, es el número de valores posibles que yo puedo representar. Por ejemplo, si habláramos de un solo bit, ¿cuántos valores distintos puedo representar? Pues solamente dos, que es el 0 y el 1. Si hablo de 2 bits, ¿cuántos valores distintos puedo representar yo con 2 bits? Pues serían 4, ¿no? Que es la base 2 a la potencia 2, que son donde ese 2, o digamos 2 a la potencia n, donde n me representa el número de bits. Entonces, esas serían las posibles combinaciones. En el caso de las imágenes, normalmente, les digo, esto ya dependemos del sistema o de la cámara que se esté utilizando,
donde la información puede venir codificada en 8, 16 o más bits. En particular, o lo más común es encontrar que esa información venga codificada en 8 bits. Por lo tanto, quiere decir que para que ese sensor me represente una intensidad de imagen, pues cuando hablamos de 8 bits, pues tiene 256 posibilidades. Es decir, va a tener un rango de valores entre 0 y 255. En ese sentido, decimos que cada uno de los píxeles que nosotros podemos observar en la imagen será cuantificado en esos 8 bits y por lo tanto, ya desde el punto de vista de la memoria de la computadora, pues podemos decir que en cada una de esas celdas o en cada uno de los parámetros del arreglo o la matriz donde está almacenada esta imagen, pues va a contener esos valores, ¿sí? Valores enteros oscilantes en este caso entre 0 y 255. Y bueno, otro característica o parámetro importante aquí en el almacenamiento de la información de las imágenes, bueno, vemos que a final de cuentas veían ustedes desde el punto de vista de programación que existían diferentes tipos de datos. Por ejemplo, cuando hacían sus programas en lenguaje C, eh, tenían la necesidad de estar declarando variables. En este caso, bueno, esas variables pueden ser de tipo char, de tipo entero, de tipo flotante, etc. Entonces, aquí qué tiene que ver eso? Bueno, aquí tiene que ver en el sentido de la tipología con la que nosotros vamos a interpretar o a manejar la información que viene almacenada en una matriz. Desde el punto de vista de la memoria, si nosotros tenemos o sabemos que la intensidad de los sensores de la imagen viene codificada en 8 bits, pues a lo mejor yo puedo guardar o puedo declarar que cada una de las celdas de la matriz sean de tipo char. Y yo sé que el tipo char, pues solamente se puede almacenar en un byte u 8 bits y además existe la capacidad suficiente para representar estos 256 valores distintos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que cuando la información viene codificada de esta manera, una forma natural en que se almacena o cuando nosotros leemos esa imagen y la queremos cargar en una variable, normalmente el contenido de la matriz donde yo la almacene va a tener estos datos enteros, ¿sí? Es decir, datos enteros entre 0 y 255. Ahora bien, aquí otra precaución o recomendación que yo les hago cuando estén trabajando ya con las imágenes y estén procesando es que tomen en cuenta la siguiente consideración. Ustedes, o más bien cuando escribimos nuestros programas en lenguaje C, normalmente pues selecciona el tipo de dato más adecuado para poder trabajar. ¿Y ahí a qué nos referimos con eso? Por un lado, bueno, aquí debe de haber un compromiso en que yo no debo de abusar en declarar, por ejemplo, todas mis variables como formato flotante, como formato doble, porque, bueno, imagínense que en lugar de que estemos hablando de una computadora, estamos hablando de un microcontrolador. Y en el microcontrolador, pues nosotros sabemos que tenemos el espacio de memoria muy restringido. Entonces, bueno, no sé si hayan tenido la experiencia, por ejemplo, cuando estaban programando un microcontrolador, eh, de declarar, por ejemplo, un vector de datos de tipo flotante y un vector de datos de tipo char o entero sin signo. Entonces, dependiendo de eso, cuando ustedes ahí le daban a la compilación del programa del microcontrolador, se daban cuenta de los recursos de memoria que este consumía. Entonces, en ese sentido, si nosotros decíamos, bueno, para no errar en las operaciones, pues vamos a poner un vector de datos de tipo doble o flotante. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo?
pues estamos consumiendo toda la memoria del sistema, simplemente porque acuérdense que cuando declaramos una variable, lo que se hace es que se reserva espacio en memoria, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de tener noción de eso, de qué es lo que sucede cuando declaramos variable, qué es lo que sucede cuando efectuamos operaciones. Eso va a ser muy crítico aquí cuando estemos manipulando las imágenes, por la siguiente razón. Por ejemplo, imagínense, bueno, ahorita hablemos un poquito del lenguaje C para entender un poco lo que les trato de transmitir. Imagínense que están escribiendo un programa en lenguaje C y necesitamos hacer una calculadora con las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, ¿vale? Pero por otro lado, también planteémonos la situación de que tenemos restringido la cantidad de memoria que yo puedo utilizar, ¿sí? Entonces, de entrada, si yo digo que los datos que vamos a manejar o la información sobre la cual ustedes tienen que operar, en su mayoría sería información de 8 bits. Con eso que estamos diciendo, que los datos o las variables que yo voy a utilizar, pues van a tener valores entre 0 y 255, por ejemplo, ¿sí? Ahora bien, imaginen, bueno, que ustedes dicen, bueno, pues como que tenemos la necesidad de ahorrar espacio de memoria, y ustedes tienen dos variables de tipo char, por ejemplo, y ya habíamos dicho que cada una de ellas tiene la capacidad de almacenar hasta 200, bueno, de tener un valor de hasta 255, la pregunta que yo les hago, ¿de qué tipo debería de ser su variable donde van a guardar el resultado de una suma para no tener ningún inconveniente? ¿Entero? ¿Por qué? ¿Por qué debería de ser de tipo entero? Porque pues sí, estamos manejando puros datos enteros, ¿no? Ok. ¿Cuál sería la implicación? A ver, ¿cómo les diría? Ok, vamos a suponer que yo utilicé, les cambio un poquito la pregunta. Bueno, aquí tiene razón su compañero, pues una solución es directamente usar un tipo entero. Aquí les cambio la pregunta. ¿Qué sucede si yo declaro mi variable donde voy a guardar el resultado de tipo char? Y obviamente pues quiero hacer la suma de dos char. Ahí lo que quiero que pensemos o reflexionemos es en el alcance del dominio de cada variable o de cada tipo de variable. ¿Qué pasa si, fíjense, ahí va, yo tengo tres variables, la variable A, B y C. En la variable A, yo quiero guardar el resultado de la suma de B más C. ¿Qué sucede si la variable B tiene un 100 y la variable C tiene un 225? La pregunta sería, ¿cuál es el dato que quede almacenado en la variable A? Suponiendo que todas son de tipo char. Un string. Mm, no, ahí, bueno, no sé si ahí tú estarías pensando en lo que sería una, bueno, a ver, aquí va varios puntos, ¿no? Si tiene razón. Por un lado, el tipo char sabemos que maneja puros strings, ¿sí? Que son los códigos ASCII de los caracteres. Pero aquí pensemos en lo que sucede a nivel numérico. A nivel numérico, antes de ese ejemplo, o uno anterior. A nivel numérico, por ejemplo, si la variable b le pongo un 3 y a la variable c le pongo un 2 y hago la suma, pues el resultado es un 5, ¿sí? Y entonces en la variable a queda guardado ese 5. Otro ejemplo, en la variable b le pongo un 10 y en la variable c le pongo un 40, pues entonces el resultado será 50 y queda guardado sin ningún problema en la variable a, ¿sí? O sea, a ese nivel
Bueno, como menciona su compañera, si lo imprimimos en pantalla, pues sí nos imprimirá ahí caracteres. Pero a nivel numérico, fíjense, ahora regresamos al problema inicial que les planteaba. ¿Qué sucede si en la variable b tengo un 250 y en la variable c tengo un 10? ¿Cuál es el resultado que yo esperaría en la variable a? Pues la suma de las dos variables. Ok, ¿que sería cuánto? 260, pero ¿no cabe o sí? Ok, y ahí está ya la cuestión. El resultado es 260. Pero en efecto, aquí, como menciona su compañero, no cabe o no es posible. ¿Por qué no cabe? ¿Cuál es el dominio del char? Porque tiene un rango de 0 a 255. Es correcto. Entonces, estrictamente, ¿qué es lo que haría la computadora? No sé si alguna vez hicieron ese experimento o les pasó. El compilador o la computadora no nos va a decir que no puede, simplemente lo va a hacer. La pregunta es, No ¿qué me, creen que hace? Ajá. no me acuerdo si ponen los primeros o los últimos números. Ok, fíjense, ahí desde el punto de vista de los sistemas digitales, lo que pasa es que se desborda. ¿Qué queremos decir con que se desborda? Acuérdense que el concepto de desbordamiento era que hablemos de un contador de 2 bits, ¿no? Que empezaba a contar 0, 1, 2, 3, y si lo dejábamos corriendo, ¿qué le pasaba? Otra vez empezaba. 0, 1, 2, 3, regresaba. 0, 1, 2, 3, regresaba. 0, 1, 2, 3, regresaba. Obviamente en el caso de un contador ascendente. En el caso del manejo aquí de tipo de datos en las variables sucede lo mismo. Aquí ocurre un desbordamiento, ¿sí? Les decía, ahí el programa que el lenguaje C que escribamos no nos dice se desbordó ni nos manda ningún error. De hecho, este es un error de los llamados errores lógicos. Aquí lo que pasa, decíamos que si en una variable tengo 250 y en la otra tengo 10, el resultado correcto es 260. Pero como la variable en la que yo quiero guardar la información es de tipo char y nada más puede guardar hasta 255, lo que sucede es que dice, bueno, ya me desbordé, ya no guardo el 255, te voy a guardar el 5 que falta para los 260. Y entonces lo que termina guardado es un 5, ¿sí? Porque nosotros lo saturamos a 260, entonces se desbordó y el resto que faltaba después del 255 lo pone y en este caso que fue el 5. ¿Sí? Entonces, aquí en el procesamiento de imágenes es algo muy común que nos suele llegar a pasar. Y normalmente les digo, el programa que utilicemos no nos va a decir que, no nos va a marcar ningún error. Simplemente nosotros nos vamos a dar cuenta por la forma en que nos estamos mostrando las imágenes de resultantes. Por ejemplo, lo que vamos a ver en las imágenes es o que se van a volver muy oscuras, o que se van a hacer, o se va a ver todo en color blanco. Ahí básicamente lo que estamos haciendo es que estamos desbordando o saturando las variables. Para evitar eso, o una técnica de evitar eso de la saturación, bueno, les decía, por un lado, que nosotros tengamos en mente el tipo de variable que vamos a utilizar. Les decía, como básicamente por default, muchas de las cámaras utilizan un formato de 8 bits, entonces normalmente la información se guarda en este rango. Entonces aquí la sugerencia que yo les hago es, cuando tengamos ya la necesidad de cargar las imágenes, o ya las tengamos en un arreglo, primero las vamos a leer. Y una vez que las hayamos leído, si las tenemos en este formato, antes de poder hacer operaciones, o antes de hacer operaciones, por ejemplo, suma, resta, multiplicación, etcétera, lo que yo les recomiendo es que le cambiemos el tipo de dato al arreglo.
Si lo abre como tipo char o tipo entero, que nosotros lo cambiemos a tipo flotante, ¿sí? Cuando nosotros hacemos ese cambio de tipo de datos, de alguna manera, o más bien, lo que hacemos directamente es una normalización. ¿Qué es normalizar? Pues es que ahora que este rango que de origen estaba representado entre 0 y 255 con números enteros, ahora va a quedar representado entre 0 y 1, pero con números flotantes. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, cuando tengamos esta representación, en este dominio es donde nosotros vamos a estar haciendo operaciones. Pero bueno, también aquí otra precaución. Cuando nosotros digamos, bueno, ya hicimos el procesamiento de la imagen y ahora quiero ver gráficamente cómo se ve el resultado, entonces la recomendación es que el resultado final, después de que lo hayamos procesado, otra vez lo regresemos a ese dominio, ¿sí? Y otra vez en ese dominio, pues vamos a ver un resultado de la imagen como, vamos a decir de manera normal, pues. Si nosotros no tomamos esta precaución, entonces al momento de desplegar la imagen, les digo, aquí nosotros vamos a ver efectos raros como una imagen más oscura, más clara o una imagen pixeleada, ¿sí? O sea, son efectos que tienen que ver con el proceso de graficación. Ya cuando, bueno, cuando lleguemos a esa parte, ya les iré diciendo, ¿no? Pero ahorita de entrada, algún comentario importante era este que les decía de la tipología de datos que utilicemos para las variables donde se almacene la información. Y luego, bueno, ya sobre algunos ejemplos veremos esos efectos que les menciono si no tenemos cuidado con eso, ¿vale? Entonces, decíamos, de estas imágenes monocromáticas son las imágenes de intensidad o también llamadas de nivel de gris y las binarias. En estas de nivel de gris, pues básicamente es por el aspecto, ¿sí? Nosotros, si vemos imágenes en niveles de grises, lo único que vamos a percibir son tonos de gris que van desde el cero, o perdón, desde el color blanco hasta el color negro, ¿sí? Esos son los tonos o los colores extremos, el blanco y el negro, y todos los intermedios serán tonos de gris. En este caso, o para este rango, un píxel que tiene asociado el valor 0 es el color negro, y un píxel cuya intensidad es igual a 255 es un color blanco, ¿sí? Todos los valores intermedios entre 0 y 255 pues serán tonos de gris, ¿sí? Será alguna tonalidad de gris. Por eso es que a este tipo de imágenes se les llama como niveles de grises, porque es lo que nosotros percibimos, ¿sí? Ahora, normalmente, bueno, aquí está un ejemplo como imagen, ya como una estructura de datos, lo que nosotros veríamos es eso, ¿sí? Es que en esta matriz de datos veríamos, por ejemplo, cuál es la intensidad que existe en el píxel. Bueno, ya les había comentado que en las imágenes el origen siempre será la parte superior izquierda. Entonces aquí en este ejemplo o en esta matriz diríamos que el primer píxel tiene una intensidad de 85. El segundo píxel de la primera fila, ¿qué podemos decir de él? Pues que es de color negro, que es un 0, ¿sí? Y así sucesivamente cada uno de estos números representa una intensidad o nivel de gris. Bien, les decía, cuando nosotros traducimos o cambiamos estos valores a una normalización entre 0 y 1, entonces básicamente lo que hacemos es, bueno, obviamente aquí ya no van a aparecer valores enteros, lo que va a aparecer será valores decimales entre 0 y 1, y ahí esa matriz o esos datos ya los podemos manipular como variables de tipo flotante.
Ok. Y bueno, les decía, bueno, aquí nada más para confirmar. Estos 0 a 255 es porque lo más habitual es que las imágenes o las cámaras vengan codificadas en 8 bits. Pero aquí una pregunta. ¿Qué sucede si la cámara que yo estoy utilizando viene codificada en 4 bits? Si viene codificada en 4 bits, ¿cuántos niveles de gris voy a tener? 0 a 64. Sería en 4. Sería de 0 a 2 a la 4. ¿Cuánto les da 2 a la 4? 32. No sería, no, es 16. ¿Sí? 2 a la 4 nos da el 16. Entonces, les digo, aunque este más o menos es lo más común, pero no pierdan de vista que si yo les planteo un problema donde les digo que la codificación viene en 3 bits, pues tenemos 2 a la 3 niveles de gris, que serían 8. Si tengo 4 bits, 2 a la 4 son 16 niveles de gris. Si tengo 5, pues serían los 32, etcétera. ¿Sí? O les digo, si tengo una cámara que está codificada a 10 bits, entonces quiere decir que tengo 1024 niveles de gris. Entonces no pierdan de vista eso, ¿sale? Aunque les digo, aquí lo habitual es 8 bits, por lo tanto, normalmente en las imágenes que utilicemos aparecerán esos niveles de gris. Pero no pierdan de vista que puede ser más general el asunto. Ahora, tenemos las imágenes binarias dentro de las monocromáticas. ¿Qué pasa aquí con una imagen binaria? Pues aquí como sabemos o nosotros estamos familiarizados con los números binarios, y ese nombre de binario, ¿qué quiere decir? Pues que solamente tenemos dos posibilidades para representar la información. Es el 0 o el 1. ¿Sí? En nuestro caso, como aquí estamos hablando de intensidades, de iluminación, pues entonces, pues resulta que esas imágenes binarias, pues solamente lo que de manera visual, ¿qué es lo que vamos a percibir nosotros? Pues simplemente dos tonalidades o dos intensidades. De manera habitual, ¿cuál será? El blanco y el negro. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos una imagen digital con fondo blanco, y en ese fondo blanco podemos distinguir tres objetos con intensidad de color negro, ¿sale? Entonces, de manera visual, este sería un ejemplo de una imagen binaria donde solamente se pueden percibir dos intensidades de gris, ¿no? Que en este caso es el negro y el blanco. Bueno, también debido a este comportamiento o a que solamente se pueden percibir dos valores, también este tipo de imágenes las van a encontrar como imágenes de tipo binivel, ¿sí? Es decir, solamente se tienen dos niveles de intensidad. Entonces vean, bueno, la diferencia entre una imagen en niveles de gris y una imagen binaria, ¿sí? Vean que podemos decir en cuanto a información de intensidad, de intensidad de iluminación o de luz, pues es más pobre la imagen binaria, pero bueno, ya veremos que también trae sus ventajas, es decir, no necesariamente, como hemos mencionado antes, como esto está orientado para un sistema de visión, pues al sistema de visión no necesariamente le interesa que la imagen se vea bien, ¿no? Sino simplemente que contenga características que sean de utilidad para tomar una decisión. Y bueno, así como en el caso de la imagen de intensidad, se representa mediante una matriz o una estructura de datos tipo bidimensional, pues lo mismo sucede para el caso de la imagen binaria, ¿sí? Esta imagen binaria también se representa mediante un arreglo bidimensional, pero observen que ahora el contenido de ese arreglo bidimensional está representado por ceros y unos,
¿sí? En este caso, bueno, aquí la imagen, en todo caso, este fragmento de imagen, pudiéramos decir que corresponde a esta figura, ¿no? Aquí vean la forma general, aunque con muy poca definición, pero pudiera ser un ejemplo de eso, ¿sí? Aquí lo interesante que deben de observar en relación o en contraste con la imagen de niveles de gris, es que aquí el contenido de cada una de las celdas, pues está distinguido prácticamente por ceros y unos, donde nosotros ya dentro del procesamiento de las imágenes o de los algoritmos, a nuestro gusto podemos definir que si el 0 me representa el fondo de la imagen y el 1 los objetos, o bien en algunas ocasiones me será de mejor utilidad que represente el fondo con la unidad y represente el objeto con los ceros. Les digo, eso ya estará en función de la tarea que yo quiera hacer con las imágenes, ¿sí? Pero así una ventaja muy directa de esta imagen de intensidad o de niveles de gris con esta binaria, ¿cuál puede ser? Imagínense que necesitamos saber cuál es el área de los objetos que aparecen en la escena. ¿Dónde es más fácil identificar los objetos? ¿En una imagen de niveles de gris o en una imagen binaria? ¿En una binaria? Es correcto, ¿sí? Aquí vean, bueno, aquí les decía, bueno, no es una correspondencia directa, pero aquí simplemente para mencionarles esa ventaja de la imagen binaria. Aquí vean que esta, al menos en cuanto a forma, pudiéramos decir que me representa esta figura. Si nosotros observamos el resto de la información de la imagen binaria, vean que ya toda tiene ceros. Entonces, para mí, yo lo único que tengo que buscar es los unos en la imagen. Y ya con eso, si yo encuentro un conjunto de unos agrupados, yo ya puedo presumir que eso es un objeto en la imagen. Y como el resto son ceros, pues yo digo que ese es el fondo. Y por lo tanto, es más fácil que yo aquí diga o que yo sea capaz de contabilizar cuántos objetos hay en la imagen. Acá, en la imagen de niveles de gris, digamos que también se puede hacer, pero es más elaborado. ¿Más elaborado en qué sentido? En que, por ejemplo, bueno, aquí aunque sí está bien, vamos a decir, aquí sí están bien marcados los bordes de este objeto, hay algunas zonas, miren, por ejemplo aquí, y aquí hay, tal vez en esta fotografía hubo mucha iluminación de este lado, y si aquí analizáramos las intensidades de los píxeles, veríamos que es muy similar la intensidad del píxel del objeto contra los píxeles de fondo. Entonces, lo más seguro es que aquí nos costaría un poco de trabajo diferenciar entre los píxeles que son del objeto y los píxeles que son del fondo de la imagen, ¿vale? Entonces, en ese sentido, si yo quisiera contabilizar el área de los objetos en píxeles, pues aquí simplemente voy a contabilizar los unos. Acá no es tan fácil porque no sé si este 45 y este 85 sea completamente objeto y fondo, o aquí haya una posible confusión. Les digo, normalmente el problema que vamos a tener en el asunto de la toma de imágenes es la iluminación, o ese es un problema importante. Entonces, en ese sentido, vean que en apariencia para nosotros, pues a lo mejor se ve mejor una imagen en nivel de gris que una imagen binaria, pero para el punto de vista de un objetivo en particular y desde el punto de vista de la visión artificial, pues a lo mejor siempre va a ser recomendable utilizar imágenes binarias, ¿vale? De hecho, en la práctica van a ver que normalmente nuestro punto de partida son imágenes de este tipo, imágenes en niveles de gris, y normalmente vamos a preferir cambiarlas a imágenes binarias. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil
estar manipulando esta información desde varios puntos de vista. Uno de ellos importante, además de ayudarnos a facilitar la contabilización o incluso vamos un poco más atrás, la separación de los objetos del fondo, pues esta ya es una ventaja importante, ¿sí? Imagínense que aquí apareciera otro objeto también en nivel de gris. Si este objeto también tiene iluminación o tuvo iluminación muy similar al fondo de gris, pues también ahí de manera directa, si trabajamos con las imágenes en nivel de gris, pues nos iba a costar ahí un poco de trabajo hacer esa separación. Y acá, pues ya no, ya es más directo decir, ah, bueno, esto es fondo y esto es un objeto. ¿Sí? Entonces, bueno, esos serían los dos tipos de imagen que vamos a encontrar dentro de las imágenes monocromáticas, ¿sí? Imágenes de intensidad o nivel de gris e imagen binaria. Ahora veamos las imágenes a color, que sería la otra categoría de las imágenes digitales. Fíjense, de las imágenes a color vamos a encontrar lo que serían diferentes tipos de acuerdo a cómo está organizada la información de los píxeles, ¿sí? Uno de esos tipos de imágenes a color, y también es la que comúnmente vamos a encontrar y la que más se utiliza, es la imagen RGB. Dice, es una imagen a color donde el color de cada píxel está asociado a una tripleta de valores RG y B, donde R es el rojo, G es el verde y B es el azul. Dice, por lo tanto, su representación se puede hacer a través de una estructura de datos tridimensional. ¿Vale? Bien, aquí tenemos un ejemplo de una imagen a color. Normalmente, si comparamos esta imagen a color en relación a las imágenes monocromáticas, aquí vean que para poder representar la información de la imagen, en este caso del RGB, ya hay un cambio importante, que es que el arreglo de datos. ¿Se acuerdan que de las dos anteriores, la estructura de datos que teníamos que utilizar de qué tipo era? Era un arreglo bidimensional. Ahí está el arreglo bidimensional. Y aquí tenemos un arreglo bidimensional, ¿sí? Donde teníamos, bueno, renglones y columnas, tanto en la imagen de intensidad como en la imagen binaria. Ahora, ¿qué pasa con una imagen a color? Pues en esta imagen a color, y hablando principalmente del formato RGB, pues resulta que para que yo represente el color de un solo píxel, pues necesito tres componentes de color, que es la componente roja, la componente verde y la componente azul. Entonces, para que yo pueda reconstruir de manera visual ese píxel, pues necesito la información de esas tres parámetros. Entonces, cuando nosotros almacenemos o para trabajar una imagen a colores, vamos a ver que se necesitará una estructura de datos ahora tridimensional, ¿sí? Donde cada capa, esta sería la capa 1, la capa 2 y la capa 3. En la capa 1 se almacenará la información referente al color rojo, en la capa 2 la información para el color verde y la capa 3 la información para el color azul. ¿Sí? De tal manera que si yo quisiera averiguar, o vamos a suponer que de esta imagen, bueno, vamos a suponer que el fondo de esta imagen fuera color blanco, y si yo quisiera saber cuál es la intensidad de este primer píxel, fíjense, el fondo de esta imagen vamos a suponer que es blanco. Entonces, de tal manera, para generar el color blanco, ¿cuál es la información que debería de quedar almacenada
o que yo debería de leer de este primer píxel, ¿qué valores creen que deberían de tener almacenados estas capas? 0. No, acuérdense que el 0 era para el color negro. 55. Ajá. Entonces, aquí como menciona su compañero, debería de tener el 255. 255 en rojo, 255 en verde y 255 en azul. Cuando combinemos, bueno, luego vamos a ver cómo se hace eso. Cuando se combinan estos tres colores a 255, resulta entonces que el color de este píxel es el color blanco. Por el contrario, si nos encontráramos aquí un píxel en color negro, ahora sí, como mencionaba su compañero, vamos a suponer el de la parte inferior derecha. Ahora sí, este debería de tener un 0 y un 0. Y la combinación de esos tres nos daría el color negro. Y ahora sí, entre el 0, bueno, otra vez suponiendo que cada capa esté en 8 bits, entre 0 y 255, pues encontraríamos los diferentes tonos de rojo. Entre 0 y 255 los diferentes tonos de verde, y en esta tercera capa, entre 0 y 255, los diferentes tonos de azul. Y entonces, cuando se combina la posición correspondiente de cada capa, pues nos va a dar el color de cada píxel en la imagen. Entonces, desde el punto de vista de representación de datos, aquí ya estamos observando que siempre para representar una imagen a color, vamos a necesitar, ¿qué cosa? Más espacio de memoria para poder manipular la información en comparación con una imagen binaria o en comparación con una imagen en niveles de bits. ¿Sí? Bien, no sé si hasta aquí hay algún comentario o observación. Profesor, en la tarea, Sí. en el aula virtual todavía Sí. no estamos. Sí, un comentario de eso. No tenemos. Sí, como están en proceso de inscripción, ahorita el comentario que yo les dejaba aquí en la plataforma de Teams era, bueno, que la generaran y que ahí la tuvieran guardada ustedes, la tarea. Y ya cuando se active el aula virtual, y ahí yo les voy a dar, bueno, el tiempo pertinente para que la puedan subir. Pero ahorita de entrada, dado que todavía no está habilitada el aula virtual, entonces genérenla y ahí tenganla guardada. ¿Sí? Y ya en cuanto se pueda, ya yo les daré la indicación y ya les daré el tiempo, les digo, pertinente para que la puedan subir. ¿Sale? Pero no, ahorita sin ningún problema vamos si hubiera alguna otra actividad, pues yo creo que haríamos eso. Hacen su evidencia, hacen su archivo y ahí lo tienen pendiente para que no se les vaya acumulando trabajo, pues ahí lo vayan almacenando, ¿sale? Sí. Ok, Gracias. de nada. No sé si hay algún otro comentario. Ok, si no hay algún otro comentario, pues por esta sesión sería todo y nos vemos en la sesión de mañana aquí por videoconferencia, ¿vale? Que tengan buena Vale, tarde. profesor. Igualmente, profesor. Hasta luego. Hasta luego.